al menos que esté enojado por la cosa del Señor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24. Al menos que tenga celo de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Mateo capítulo 6, versículo 24. Un solo versículo. Aleluya. Voy a procurar predicar suave. Me ha costado por muchos años. Escuchaba un mensaje de un predicador que fue a México y yo no le escuchaba a él predicar la palabra. Más bien llegó a levantar el plato típico de los mexicanos y hablaba de los tacos y la gente decía amén, aleluya. Y decía, en México tiene un lugar bonito como Acapulco, amén, aleluya. Y yo decía, ¿dónde está la palabra? Dice, ¿dónde está la palabra? Y si vamos a El Salvador, Salvador tiene las pupusas mejores, amén, todos los hermanos, amén. ¿Verdad? Este se imagina, ¿dónde está la palabra? Pareciera que la iglesia, ¿verdad? No la que se va con Cristo, porque la iglesia que se va con Cristo habla la palabra de Dios. Amén, eso es muy importante entenderlo. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Mateo 6:24, van a apoyarnos y me puede ayudar a mi esposo, por favor. Mateo 6:24. El tema es, no podés servir a dos señores. Amén. Quiero que lo tome con madurez, por favor, cada vez que yo predico. Procuro predicar sin prejuicio. Tampoco le estoy mirando a nadie, sino que tengo que predicar la palabra. Amén. Eso es todo. Amén. A tiempo y fuera de tiempo. Cualquier algo que se parezca, no tengo nada que ver yo. A mí yo estoy predicando la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esas palabras dijo Jesús, amén, en el Sermón del Monte, dando a entender que uno debe de ser definido, pero nunca engañarse a uno mismo. No podemos servir a Dios y a las riquezas, porque las riquezas, como amo de un ser humano, le hará hacer cosas que no debe de hacer. Y cuando Dios es nuestro Señor, entonces hay que hacer lo que Él nos dice. Entonces verán, Dios y las riquezas son dos señores que tienen diferentes intereses. Amén. Entonces no podemos estar, ¿verdad?, agradando a Dios que agradando las riquezas, ¿verdad? Entonces por eso dijo el Señor esto, ¿no? Es imposible ser leal a dos intereses opuestos. Imposible. ¿Entienden eso? Voy a hablar despacio, amén, en español. Es imposible ser fiel a dos intereses opuestos. El significado de este proverbio o de este pasaje bíblico es que es imposible servir a dos amos, ya que se acabaría odiando a uno o amando al otro. Esto se debe a que los amos opuestos exigen cosas diferentes y conducen por caminos distintos. Está claro, ¿no? ¿Verdad que sí? Caminos distintos. Es por eso que el cristiano, ¿verdad?, debe de balancear su vida, ¿no? ¿Verdad? No dejar que otros se la balanceen. Uno mismo tiene que ser inteligente, ¿verdad?, y maduro para balancear la vida de uno, ¿verdad? Y poderse uno conocer si está en el Señor o no. ¿Amén?
Por eso la Biblia dice que no podemos amar al mundo, ¿verdad que sí? Porque si amamos al mundo, nos constituimos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo, ¿verdad? Su inmoralidad y todo, y la corriente del mundo, ¿verdad? Hay un príncipe de este mundo, ¿no? Que es enemigo a muerte de Dios y de los que le sirven a Dios. Que no podríamos servir al Señor y servirle al mundo, ¿verdad? No podríamos estar pecando y servirle a un Dios santo. Es imposible, totalmente imposible. Entonces, este mensaje es muy importante, ¿no? Que nosotros podamos verlo. El Señor habla acerca de las riquezas. Un cristiano que se enfoque en hacerse rico, prácticamente se apartará de Dios un día. Uno de los proverbios dice, ¿verdad?, que no nos afanemos por ser ricos. Porque el ser sin Cristo, el ser sin Dios, pues ese es el objetivo principal, ¿no? Enriquecerse y acumular cosas terrenales, materiales. Y usted se fija, ¿verdad? Sé que usted no lo tiene, ¿verdad? Pero mucha gente que llega a tener muchas cosas se vuelve orgulloso, prepotente, ¿verdad? Y tiene de menos a los demás. Se vuelve gritón, se vuelve, ¿verdad? ¿Qué sé? ¿Verdad? Totalmente fuera de la voluntad del Señor. Sin embargo, alguien que tiene a Cristo en el corazón y Dios lo bendice económicamente y se guarda para Cristo, es una persona tranquila, ¿no? Comparte con el que tiene necesidad, tiene el temor de Dios y no se anda comparando ni teniendo de menos a nadie. Porque tiene el amor de Cristo en su corazón. Es distinto, es muy distinto. Entonces es muy importante entender, ¿no?, lo que el Señor está hablando acá, ¿no? No podemos servir a Dios y a las riquezas. Pablo dijo que en aquel entonces, dijo él, que algunos predican a Cristo por envidia, otros para crear contiendas, otros por amor al dinero y otros por amor a las almas. Entonces, cuando uno predica el Evangelio por amor al dinero, pues se corrompe. Se va a corromper porque entonces uno lo que le interesa es el dinero y no las almas. No las almas. Pero uno predicará que la gente, pues, ¿verdad?, sea bendecida y prosperada, pero nunca yo he escuchado a alguien que predique el Evangelio de la prosperidad que hable que hay que orar. Amasíame, nunca. Ando y amándole, nunca dice, mira, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que, como dijo mi hermana, ¿no?, la joven que pasó, tenemos que humillar esta carne para poder acercarnos a Dios por amor a las almas. Nunca se escuchará palabras como estas en alguien que predique el Evangelio de la prosperidad. Siempre predicarán, tu hijo será gobernador de tal ciudad. Tu hijo será, ¿verdad?, millonario. Tendrán negocios abiertos. Son las palabras que se predican en el Evangelio de la prosperidad. Pero nunca se predica, tienes que congregarte, tienes que orar, tienes que cuidar tu matrimonio, esto y lo otro, ¿verdad que sí? Y entonces no se exige nada de eso. Amén. Sin embargo, el Señor nos está diciendo acá que no podemos amar a los señores. No podemos amar el dinero, ¿no? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. De todos los males. Amén. Es muy peligroso amar el dinero más que a Dios. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Sí. Hermano, eso es bien claro. Y eso solamente lo puede entender alguien espiritual. Ama, sí ama. Alguien que no es espiritual no entiende las palabras del Señor. No las entiende. Y tampoco puede discernir entre lo bueno y lo malo, ni entre lo santo y lo profano, ni quién es de Dios, ni quién no es de Dios. No lo puede distinguir. Amén. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Estoy leyendo 1 Timoteo 6, 10 al 11. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, oh mujer de Dios, huye de estas cosas. Amén, que huyamos, ¿no?, del amor al dinero. Nuestro amor como cristianos tiene que estar enfocado en Dios y en su palabra. Y luego, indiscutiblemente, amamos a los que nos rodean, ¿no? Pero es que sí, les amamos con el amor de Dios.
Entonces no hay forma de amar más las riquezas, ¿no? Más que a Dios. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y estoy seguro que después dice, con aquellos que tienen un corazón dispuesto a buscar de Dios, en el siguiente versículo. Amén. Entonces, el tratar de enriquecerse, ¿verdad? O el tratar de tener una ganancia económica ciega la vista de las personas. La ciega. Entonces el pastor, ¿no? El pastor, el predicador, el apóstol, el profeta, el hermano, la hermana, tiene que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Porque no podemos encubrir la justicia de Dios con un poquito de dinero. No podemos hacerlo. Amén. Lo de Dios es de Dios y lo de César es de César. Es bien claro, es muy claro. Entonces es importante entender que un amo es todo aquello que te esclaviza. Es todo aquello que te domina. Es todo aquello que cautiva tu voluntad y no te deja hacer la voluntad de otro, no que la voluntad de él. Así es que nuestra voluntad que tenemos en el Señor, ¿verdad? Como Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De nosotros como cristianos me preocupa mucho, ya hace tiempo atrás me está preocupando algo, ¿no? Y es que nosotros a veces no pensamos como cristianos. A veces no pensamos como nuevas criaturas. Pensamos como seres humanos normales. Y todos lo razonamos del punto de vista humano. Que así no tiene que ser. Que esto que no, pero nunca metemos la palabra para que la palabra nos encaje de verdad si aquello está conforme a la voluntad de Dios o no. Entonces es importante que yo piense tal cual soy hoy. Soy hijo de Dios. Sos una hija de Dios. No puedes pensar como pensabas antes. A mí tienes que pensar como cristiano, como cristiana. Como un joven de Dios, no como un joven que no respeta a nadie, ni le obedece a nadie, ni se somete a nadie. La gente que no se somete a nadie no puede ser cristiano. No puede ser cristiano. Pues, sin embargo, hay dos fuerzas poderosas que someten al ser humano. La fuerza de Dios y la del príncipe de este mundo. Amén. Hay que obedecer a cualquiera de los dos. ¿Verdad que sí? Pero nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, tenemos que amar a Cristo con todo el corazón. ¿Verdad? Y no estoy diciendo que le estamos amando con todo el corazón. Yo pienso que es un desafío diario que tenemos. De amarle cada día en nuestra vida, ¿no? Amarle a Él. Más que las cosas, más que las riquezas. ¿Verdad que sí? Y es por eso que el Señor siempre nos habla a través de sus predicadores que no nos enfoquemos mucho en las cosas de la tierra. Amén. Acaba de darme el Señor ahorita, acaba de recordarme Colosenses capítulo 3, versículo del 1, ¿no? ¿Verdad? Colosenses capítulo 3. Donde Él nos habla como que si Pablo estuviese hablando, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, como que si nos hiciese una pregunta, a ver qué contestamos, a ver cómo reaccionamos nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Quién ha resucitado con Cristo de aquí? Nosotros. Amasí amar. Entonces, como resucitados con Cristo, no podemos estar enfocados en las cosas del mundo, sino en las de Dios principalmente. Luego hacemos lo demás, por supuesto. Usted trabaja, estudia, ¿verdad? Tiene su marido, tiene su mujer, tiene sus hijos, su casa, su apartamento, ¿verdad? Pero usted no descuida su vida espiritual. No la descuida. Entonces dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque estamos ahí también sentados justamente con Él. Amén, porque no pertenecemos ya a este mundo, pertenecemos al reino de Dios y para allá vamos. Entonces, pues es por eso que estamos en este mundo, pero ya no nos doblegamos a los intereses de este mundo, sino que, ¿verdad? Trabajamos, esto y lo otro, Dios nos bendice, pero sabemos que esas cosas Él nos las da porque las necesitamos, pero ya no ponemos el enfoque en eso. Sabemos que todo se va a quedar acá. Entonces procuramos de verdad hacer tesoros en el cielo, que voy a citar esa cita
que el mismo Jesús lo dijo. No es invento del pastor ni de nadie. Amén. Dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, tenemos que estar enfocados en el Señor, enfocados en hacer la voluntad de Dios. O sea, ¿por qué? Porque Él es nuestro Señor. No quiero decirle algo, y yo está poniendo ese ejemplo, no, ¿verdad? De que nadie puede servir a dos señores, dos amos, pues sí podemos servir a Él porque Él es nuestro Señor. Pero cuando yo digo, o usted dice que Él es nuestro Señor, usted está diciendo que su señorío está sobre usted. Y que usted hace no lo que usted quiere, sino lo que Él dice que usted haga. Cuando decimos Él es mi Señor, estamos diciendo eso. Amén, pero el cristiano debe aprender a acostumbrarse no a repetir las palabras, sino que a decirlas con convicción. Que es algo que él tiene en su interior y que lo dice porque lo vive, no porque lo escuche. Entonces es bien importante que usted tenga mucho cuidado. Cuando te dice mi Señor, usted vaya a Google o a un diccionario bíblico y pregunte qué significa el señorío de Cristo sobre mí. Entonces, usted va a entender mejor la Biblia. ¿Verdad? Porque el Señor le dice en Malaquías, no hablando, ¿no? ¿Por qué me dice el Señor? Que no sé lo que yo digo. Porque me llaman Padre, ¿y dónde está mi honra? Amén. Porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Se había apartado de Dios y habían caído en una idolatría terrible. Terrible, ¿no? Entonces ellos prácticamente estaban, ¿verdad?, lejos del Señor y seguían con sus ritos. Guardaban los meses, la luna, mataban sus animalitos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Amén. Se hacía mal entre ellos, se explotaban entre ellos, eran infieles a las esposas, a los esposos, ¿verdad? Hacían como un rito todo lo que hacían nada. Pero no agradaba a Dios. Entonces Dios dice en Isaías, estoy harto ya de las lunas nuevas, de las aves de tu desierto, estoy harto. No los puedo soportar. No, que enojado el Señor. Dios es un Dios celoso. A mí Dios es un Dios celoso. Pero es celoso para nuestro bien. No es un celo como el suyo que tiene de su mujer, no, ese celo es distinto, ese celo es carnal. Esa es inseguridad. El celo de Dios es para el bien nuestro. Amén, pero Él es un Dios celoso. ¿Cuánto lo creen? Amén. Claro que sí. Amén. Claro que sí. Y eso lo dice Éxodo 34:14. Búsquenlo mientras yo me veo un poquito de agua. Amén. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Con D minúscula, hermano Wilson. Amén. Dios, nuestro Dios, se escribe con D mayúscula. Cuando se habla de otro Dios es con D minúscula. Abajo, no son dioses, no son nada. Son los hombres que se han creado dioses. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Tremendo, ¿no? Usted no quiere que, ¿verdad?, que nosotros le sirvamos a Él y de pronto usted le prende una velita a Santa Catarina, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? O vaya usted a echar aguarrás en la puerta, ¿no?, para experimentar los espíritus. Ya eso no lo hacemos nosotros. Sin embargo, ¿verdad?, hay madres que no entienden, y a mí me da pena decirlo, ¿no? Pero hay madres cristianas que a sus niños cuando nacen les ponen una cosita rojita acá. Eso es en el mundo, pero en el Señor ya no. Ya no más. Ama, sí, amén. ¿Para qué? Para que no le haga mal de ojo. Hermanos. Amén. Cuando Cristo viene se ve el diablo, se ven los demonios. Amén, ¿verdad? Ellos no tienen ya parte ni arte en nuestra vida, ni en nuestros hijos. ¿Me entiendes? Entonces son ya, ¿verdad?, son tradiciones y prácticamente viene siendo como una hechicería. Hay que ya sabemos, ¿no? Andar poniendo ahí cositas rojitas. Bueno.
Nada más, en nombre de Jesús, Señor, protégeme, ¿no? Amén, con tu sangre preciosa. No hay ningún problema. Amén. Entonces Dios es celoso, ¿verdad? Y Él nos ama tanto a nosotros. Él no quiere que estemos compartiéndolo a Él y compartiendo con el príncipe de este mundo, ¿no? ¿Verdad que sí? No. Pues entonces vemos nosotros, ¿verdad?, cómo el Señor nos habla en esta tarde, ¿verdad? Y nos dice que no podemos servirle a dos señores. O somos cristianos o somos mundanos. Así. Así. Es duro, ¿no? Es duro, ¿verdad que sí? Es difícil, ¿no? Porque el aprender a someterse a un pastor o a un líder, o someternos los unos a los otros, requiere de humildad. Y honestamente, siervos de Dios, nadie es humilde casi. Nadie es humilde. Somos orgullosos. Y conocemos la palabra, y hemos pasado por ahí, donde Dios dice, sométase cada uno, ¿verdad?, a su pastor, ¿no? Tengan respeto a aquellos que los instruyen en la palabra. Ténganlos en alta estima. A la gente no le interesa, ¿no? ¿Y qué se cree, verdad? ¿Acaso es mi tata? ¿Acaso murió por mí? Entonces ignoran la palabra. La ignoran totalmente. Amén. Cuando alguien es así, prácticamente Dios nunca lo va a levantar. Y nunca le va a usar en nada, porque no es humilde. No es humilde. Usted está sirviéndole a Dios y al orgullo. El orgullo se vuelve un Dios ahí. ¿Y el orgullo de qué? De la chuleta. De este cuerpezazo, ¿no? De ser carnal, el orgullo. Ya pusieron serio, ¿no? Yo les digo, yo digo, ¿verdad, Señor? ¿Verdad? Este mensaje, ¿verdad? Está serio, ¿verdad? Y yo no quisiera dar uno distinto. Amén. Pero, honestamente, usted tiene que aprender a ser humilde. Porque los pastores tenemos que aprender a ser humildes. Y aguantar a la gente. Soportarla. ¡Amasíame! Les escuchamos lo que dicen, lo que hablan, y tenemos que callar. Por amor de sus almas. Por amor a nuestro Señor, ¿no? Por eso nos capacita a nosotros. Amén, nos capacita. Y hay hermanos que dicen, es que el pastor, es que la pastora, es que el pastor no tiene que ser así, es que esto es así, y se lo pone el pastor a patalear en 3 semanas. Lo ponían pastorear. Se mueren. Se entregarían rápido el ministerio. ¿Sí? A la crítica más chiquitita así, entregarían rapidísimo. ¿Qué harían? ¿Y esa vieja de qué cree? Con eso ya no más. Está serio, ¿no? Amén. Entonces el Señor quiere que conozcamos su palabra y entendamos que en verdad que el sector que está en la Biblia hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Entonces quiero centrarme en Israel un momentito, ¿no? Un momentito, ¿verdad? Porque en los tiempos de Acab, el peor rey de Israel, Acab tenía la peor mujer como esposa. Amén. ¿Verdad? Acab y Jezabel. Era el peor matrimonio que había. Era una satanista, era una bruja. ¿Verdad? Y Jezabel es la ama de esas mujeres que le gusta dominar a sus maridos. Que los hace que hagan lo que ella quiere. Y si no, me voy. Jezabel era así, ¿no? ¿Verdad? Jezabel mataba a los profetas de Dios. Jezabel aborrecía a Dios, ¿no? Y Acab era un inútil como hombre. Pero él hacía todo lo que decía. Pero había un varón distinto a ellos. En esa época, Elías Tisbita, siervo del Dios Altísimo. Amasíame. Y antes de seguir, quiero decirles que en este tiempo actual que estamos viviendo hay muchas Jezabeles. Y hay muchos sacados que abundan en la iglesia del Señor. Pero así como Elías era el único allá,
también debemos de procurar ser como Elías, que menos en este tiempo. Como Elías, como Daniel, decidiendo no contaminarse con la comida de este mundo. Amén. Permanecer ahí en contacto con el Rey de la Gloria, procurando hasta lo imposible por hacer su voluntad. Muchos desprecian al Señor, muchos están despreciando la palabra, pero usted y yo no lo hagamos. No lo hagamos. Amén. Yo como pastor, muchos pastores se han corrompido por el dinero. Yo procuraré no hacerlo. Procuraré no hacerlo. Amén. ¿Y qué hay que hacer? Orar por ellos, para que se arrepientan. Antes que mueran, porque si no se arrepienten antes, hay de ellos. Es por eso que el Señor dijo en una ocasión, ¿no? Muchos verán aquel día, pero señores, si en tu nombre hicimos esto y lo otro, les diré, no los conozco. No sé quiénes son. Porque no todos son conocidos en el cielo. No todos los que están en una iglesia sentados son del reino de Dios, hermano. Solamente los que hacen la voluntad del Padre. Amasía, madre. Y amando, amasía, madre. Solo ellos. Solo ellos. Pero no alguien que se sienta ahí, trae una Biblia, o viene trayado, o viene a conocer, si es desobediente, no está en el reino de los cielos su nombre. No lo está. Aleluya. Entonces, Elías aparece en el tiempo de Dios en un momento oportuno y de mucha necesidad. Igual que hoy. La gente tiene necesidad de Dios. La iglesia está necesitada de Dios. La gente está necesitada de escuchar palabra de Dios. Amén. Pero se está careciendo de la Biblia en muchas congregaciones. En muchos lugares. Falta de conocimiento, falta de sometimiento, falta de obediencia. Hay más orgullo, hay más prepotencia, hay más vanidad que sumisión al Señor. Eso es lo que abunda en la iglesia hoy. Dios siempre está eso latente, ¿no? Oren al Padre para que envíe obreros a su miel, pero obreros conforme a su corazón. Obreros que de verdad estén sometidos a la voluntad del Señor para que puedan enseñarle a otros el camino del Señor. Porque para eso Dios levanta predicadores, amén. No para que nos aplaudan a nosotros, sino para que les enseñemos a que nos acerquemos juntos a Dios de la manera en que nos dice en su palabra que tenemos que hacer. Humildes, sumisos, amén, amándonos a nosotros, pero no amando el pecado. No amando el pecado, no amando la soberbia, no vendiendo el mensaje. Ama, sí, amén. Y de esa manera, hermano, permanecer haciendo la voluntad de Dios. Israel estaba, hermano, con un pie en las cosas del Señor y otro pie en el mundo. Entonces provocaron la ira de Dios. Escucha bien, provocaron la ira de Dios. Quiere decir que Dios se enoja entonces. Pero su ira es santa. La ira de él es santa. Amén. Su ira obra justicia. Obra justicia. Y obrará justicia al final de los tiempos también. Amén. Porque la gente que lo desprecia sufrirá la ira de Dios, no la iglesia. No los que lo obedecen, no los que le aman. Porque le ha placido a Dios a nosotros librarnos de la tribulación. Amén. Y aquellos que lo desprecian, pagarles. Él lo dice el Tesalonicense, ¿no? Pagarles con ira. Cuando lo despreciaron a él. Y despreciaron el mensaje de sus siervos. Entonces Elías aparece ahí, ¿no? Elías era diferente. Que muchos cristianos, ¿verdad?, viven con un pie en el reino de Dios y con un pie en el mundo. En el tiempo actual estamos viviendo. Siempre ha sido así, pero hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Y entonces, es un peligro. Es un peligro. ¿Y cómo se puede observar esto? Bueno, por sus acciones. Es por las acciones. Porque por el fruto se conoce el árbol. No nos engañemos, hermanos. Por el fruto se conoce el árbol. Amasíame. Digamos un árbol, vamos a poner un árbol, no es un árbol, no es un arbusto, ¿verdad? De uvas, no puede dar manzanas. No.
Alguien que está lleno de Dios siempre está gozoso. Alguien que está vivo en Cristo siempre está alegre. Ama, sí, amar. Ama, so amar. Alguien que esté bien con Dios tiene hambre de la palabra, tiene hambre de Dios, obra justicia, obra verdad. No miente. No miente. Es parte del reino de Dios. Ama, sí, amar. Es decir, no podemos amar a dos señores. Siempre queremos montar los buenos a la gente. Y a usted no debe interesarle si la gente piensa que usted está mal o esté bien. Lo importante es que Dios testifique que usted esté bien. Ama, sí, ama. ¿Y cómo testifica Dios? Cuando tú te paras, cuando tú haces algo, Dios te respalda y la gente ve que estás lleno de Dios. Si estás vacío, se echa de ver también. Estás muerto. No puedes ni levantar ni las manos. No puedes ni abrir la boca. No puedes alabar a Dios. No puedes hacer nada para Dios. Ama, sí, ama. No podemos amar a dos señores. Un muerto puede decir que está vivo, pero sigue muerto. Ama, sí, ama. Le dijeron a Jesús, por Beelzebú echa fuera los demonios. El Señor se quedó callado. Pero le contestó, si te la vez pasada eso, ¿no? Los muertos seguían resucitando, el perdido seguía levantándose. La gente se quedaba admirada de su doctrina, porque predicaba con autoridad y no como los otros fariseos. Es lícito. Alguien que está lleno de Dios no rehúsa la palabra de Dios. Alguien que está vivo y que pertenece al Señor no rechaza la palabra del Señor. No la rechaza, la recibe. La recibe. Entonces, muchos cristianos viven con un pie en el reino de Dios y el otro en el mundo por sus acciones y manera de vivir. Parece que no están seguros si quieren o no seguir a Cristo. Eso se ve. Hasta familiares nuestros, lamentablemente, pero es así. Es así. Y eso pues estaba sucediendo, ¿no? En el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Elías. Y es por eso que está ese capítulo poderoso, el 1 de Reyes, capítulo 17, cuando está en el Monte Carmelo, ¿no? Como 850 falsos profetas. Porque el pueblo claudicaba en dos pensamientos, ¿no? Querían las bendiciones de Dios, le servían a Baal. Y no se puede servir así a Dios. No se puede. Los tiernos tengan cuidado, amén. Los tiernos, a mí me preocupan los tiernos en el Señor. Eso es bien fácil dominar en la mente cuando tienen conocimiento de la palabra. No tienen conocimiento de la palabra. Ni oran casi. Entonces, ellos es bien fácil. Un comentario de alguien puede torcer en la mente de ellos. Por eso el consejo es: leamos la palabra, leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Oremos y pedamos al Espíritu Santo que nos ilumine para entender lo que Él está diciendo en su palabra. Me preocupa eso a mí, ¿no? Me preocupan los muchachos que tocan. Siempre hemos hablado con ellos que oren. Que oren. Que no se suban arriba si no están bien con el Señor. Que no lo hagan. Pero si nos importa un comino, pues que suban como quieran. Pero yo no soy así. Porque al dejarlos tocar así ellos, es hacer un daño a ellos, a su alma, a su vida espiritual. ¿Me entiendes? Porque están provocando la ira de Dios sin saber ellos. ¿Verdad? Entonces es mejor, ¿verdad? Bajarlos mejor, tenerlos quietos un ratito y que ellos entiendan que es verdad, que Dios es un Dios santo. Y que Dios es celoso. Yo no puedo subirme aquí si estoy sin oración. Y buscando a Dios, hermano. Uno se sube vacío, seco. Ama, sí, amar. Un muerto hablando palabra viva. Y amándole, más su amar. La vez pasada sentía a un joven, ¿no? Yo sé que los jóvenes escucharon eso. De un joven nicaragüense, ¿no? Yo lo voy a escuchar otra vez a él. Bien, lo voy a buscar a este muchacho, me invitó a la iglesia para que vaya, ¿no? Es un culto de jóvenes, ¿verdad? Ese joven se crió en la iglesia, como algunos de ustedes, de los jóvenes que están acá. Se crió en la iglesia y él era parte de los jóvenes. Era un líder de los jóvenes. Pero de pronto él se enamoró de una muchacha. De una muchacha impía, de una muchacha no cristiana. Se enamoró.
Porque el enamoramiento, pues es parte del ser humano, ¿no? Usted le puede atraer a alguien. Uno debe tener cuidado, ¿verdad que sí? No podemos negar porque es parte de la naturaleza humana. Que a usted le guste a alguien del sexo opuesto, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿O no? No estoy hablando de cosas del otro mundo, hablo de cosas reales. Yo no estoy en contra de que uno se case, pero tiene que casarse como con lo que él dice en su palabra. Entonces se había enamorado de una muchacha, como lo hizo Sansón de Dalila, así. Entonces el Señor le habló, dice, él testifica, dice, el Señor me habló, no en el sueño, me habló al oído el Señor y me dijo, ¿qué estás haciendo con esa muchacha? Amacíame, no es mi voluntad, déjala, suéltala. Y él le dijo al Señor, no te voy a hacer caso, le dijo, me gusta, estoy enamorado de ella, y a que me vaya al infierno, pues seguir con ella. Yo no había oído que él seguía en la iglesia, él siguió en la iglesia, así con esa muchacha. Y la unción de Dios fluía a través de él, dice él, y la gente era sanada, la gente se convertía, pero él decía, pero dentro de mí yo no sentía nada. Nada. Dios se había alejado de mí. Y la gente seguía hablando, que yo aquí, que yo allá, y me gustaba a mí, pero yo sabía que estaba en pecado. Y mis padres se sentían orgullosos de mí, hasta que yo le dije a ellos, papá, mamá, por favor no se engañen, yo no estoy bien con Dios. Yo no estoy bien con Dios. Hasta que de pronto dijo él, una sierva de la iglesia se me acercó y me dijo, ven para acá, hijo, dame tu mano, vacíame. Y le dio la mano y le dijo, ¿qué te pasa a mí? No, nada, no, yo estoy bien. ¿Estás seguro que estás bien? Sí, yo no he hecho nada. ¿Estás seguro? Sí o no. No, le digo, tú estás muerto. Tú estás en pecado. Así dice, si estás en pecado. Dice que ahí se desplumó. Y entonces aclaró su pecado. Habló con sus padres, estoy en pecado. No se hablen cuando hablen de mí, estoy mal con el Señor. Y luego se arrepintió, confesó su pecado. Y el Señor lo levantó. Y le anda predicando. Amén, pero hay que confesar el pecado. Entonces muchos, dice él, están así en las iglesias, dice. Pues la verdad que sí, claro que sí. Venimos de ver eso. Amén. Pero muchos están en la iglesia en pecado, tomando parte del pecado. Pero es que no da pena que la gente sepa que estamos en pecado. Y cuando nos da pena, no queremos que nadie sepa nada. Porque somos orgullosos. Porque el pecado da vergüenza que lo comete. Claro que sí. ¿Cómo se peca? ¿En público o en privado? Hello. En privado. En privado, amén. ¿Y qué piensas tú? Nadie se va a dar cuenta. Entonces se nos olvida que Dios es real. Dios es real y que hay un Espíritu Santo que está morando en su iglesia, que nos quiere tolerar toda justicia, hermano. Y hay gente de Dios que se da cuenta de la verdad. Y ahora vacíame. Y hay gente que le da lo mismo A o B. Para nada. ¿Verdad? Entonces hay de todo en la casa del Señor. Como dije la vez pasada, hay que procurar ser vasos de honra nosotros. Todos los que estamos acá. Amén, vasos de honra. Ese es un desafío que tiene cada quien. Cada quien. Amén. Amén. Y cuando procuremos ser sinceros y transparentes, íntegros, eso es con Dios y con la gente. Pero eso no es de cualquier persona, es de gente humilde. Entonces Israel estaba totalmente en una decadencia espiritual completa. Completa. Y por eso, ¿verdad? El Señor permite que su siervo suba al monte Carmelo, ¿verdad? Y hay una batalla, ¿no? Entre Jehová y Baal. Amén. ¿Verdad? Entre un siervo de Dios y 850 falsos profetas de Baal. Y un pueblo que claudica en dos pensamientos. ¿Sigo a Dios o a Baal? Pero está más con Baal que con Dios. Pero es el pueblo de Dios. No se nos olvide eso, que Israel es el pueblo de Dios. Amén, ¿verdad? Es el pueblo de Dios. Entonces, por eso el Señor está permitiendo esa parte. Por eso Dios está enviando a los profetas y está enviando a Elías. Porque tanto es el amor de Dios y tanto es su celo, que al mismo tiempo también quiere la restauración de su pueblo. Ese es nuestro Dios. Pero Él tiene que hablar a veces fuerte.
Porque a veces esas buenas no lo queremos. ¿Verdad que sí? No lo queremos. Oh, papito, arrepiéntete. Mamita, estamos de niñones. Y viene el Señor, te pones una calle en la pared. Bueno, o yo o el diablo. O yo o el mundo. O yo o tu marido. O yo o tu mujer. O yo o el dinero. O yo o la lujuria. O yo o la pornografía. ¿Qué? Decide. Amasíame, amén. Porque esos son dioses que te dejan esclavizados a muchos cristianos. Y acaba de dejar en mi mente algo que yo supe hace muchos años atrás. Amén, ¿verdad? Muchos años atrás había una joven bautista. Esa joven bautista era una joven cristiana. Virgen. Como algunas muchachas que estaban acá con virgen, ¿no? Pero esa muchacha veía pornografía. ¿Ve qué tremendo? Eso yo lo leí. Si no me lo conté, yo lo leí. Ella veía películas de pornografía, la veía. Y entonces ella se creía la protagonista de la película. Amén. Yo no sé si habrá visto pornografía acá, algunos quizás no saben qué es, y no lo voy a explicar por supuesto. ¿Verdad? Entonces, ella se creía la protagonista y era virgen. Miren qué duro. Es tremendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para los jóvenes que están aquí en el Señor, ese joven nicaragüense dijo algo, le preguntó a alguien, ¿y cuál es el problema de los jóvenes? Él dijo, la curiosidad. La curiosidad, por eso es que fue la curiosidad. Amén. Y eso hemos pasado todos por esa parte. Amén. La curiosidad, el querer experimentar. Amén. Porque el cuerpo de su naturaleza va desarrollando, las hormonas van multiplicándose, ¿no? Entonces, ¿verdad? La niña va creciendo, juega con muñecas, pero cuando crece, de pronto ya no le gustan las muñecas, le gustan los muñecos. A una edad distinta, ¿no? Lo mismo el varón, ¿verdad que sí? Juega con un carrito, de pronto le gustan las muñecas. ¿Verdad que sí? Amén. Y entonces, y ahí está el trabajo tremendo, ¿no? De los padres, ¿verdad? Para que no haya errores y equivocaciones y todas esas cosas, ¿no? Es un trabajo arduo, hermanos. Era un trabajo tremendo de los padres, ¿no? ¿Verdad? Cristianos sobre todas las cosas, el querer agradar a nuestro Señor, como decía mi hermano anoche, ¿no? El agradar a Dios, porque el agradar a Dios, ahí está la bendición, ahí está el meollo de la solución de evitarnos un montón de problemas en la vida. La obediencia al Señor, amarle a Él, valorizar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Los jóvenes que se han creado aquí en la iglesia deben de valorizar haberse creado aquí en la iglesia y no en una familia que bachata, merengue, alcohol, cigarro y tantas cosas, ¿no? ¿Me entiendes eso? Amén. O sea, es una bendición de verdad, pero es cuestión de valorizar, de darle prioridad a lo que nosotros hemos en verdad tenido la bendición de recibir de parte de Dios. Entonces, así de esa misma manera se está, y así uno no avanza. No avanza, hermanos, no avanza. Puede tener un talento, puede tener llamado, puede tener muchas cualidades, pero Dios no te va a respaldar. Amén. No te va a respaldar. Y entonces, es duro, ¿no? Entonces ahí estaba Israel, ¿verdad que sí? Ahí estaban los 850 falsos profetas y el siervo de Dios que era distinto a ellos. ¿Verdad? Porque cuando se encontró con Acab le dijo, así que tú eres el que turba de Israel. Le dice a Acab a Elías. ¿Verdad? Es como que usted encuentra una hermana cristiana y dice, esta hermana es la que no tiene misericordia y quiere que el hermano se pierda, la hermana se pierda. Algo así, ¿no? Y entonces, tú eres el que turba de Israel y le dice a Elías, tú y tu mujer, ¿verdad? Que son los que turban a Israel por tu idolatría, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ay, Señor, aleluya. Ya están en el Monte Carmelo y Él da la ventaja, porque el cristiano verdadero tiene toda la ventaja de Dios y no se ofusca. No se ofusca, no se espera, guarda silencio, porque sabe que Dios está con él, está con ella. Y que Dios le va a levantar la cabeza tarde o temprano. ¿Entiende, hermano? Y
y le va a respaldar. Yo lo he visto en mi vida con el Señor, lo ha hecho muchas veces y lo seguirá haciendo. Amén, sí, amén. He visto la mano de Dios poderosa. Y ahí está Elías, ¿no? Oh, empiecen ustedes, ¿verdad? Y entonces empiezan los falsos profetas, los sacerdotes de Baal, a clamarle, ¿no? A su Dios, ¿verdad que sí? Su Dios no contesta. Su Dios Baal no contesta. Y Elías se burla de ellos. Usted ya sabe. Sigan clamando, tal vez está dormido, ¿no? Que está ocupado y no los ha escuchado. Elías, usted se imagina Elías, ¿verdad? El nivel de Elías. Hoy necesitan Elías hoy en el tiempo que estamos viviendo. Hoy hay un montón de profetas, cantidad de profetas, muchos profetas. La mayoría de ellos predican por dinero. Por dinero. En su fin es enriquecerse. ¿Verdad? Y a mí no me gusta, honestamente, tocar esos puntos, no me gusta, solamente escucho y me quedo callado. Pero vengo de escuchar cosas. Yo con mis ojos. Yo con gente que conozco. De gente que se cotiza muy caro, muy carísimo. Gente que si lo invitamos a predicar aquí, por ejemplo, lo invitamos a predicar acá, ¿verdad? A que somos pocos, somos chipocludos. Yo sé que tenemos dinero, está escondido el dinero. Está bajo el colchón ahí, está en las cuentas, lo que pasa es que no decimos nada. Y entonces, si le damos una ofrenda de $100, mire, se va maldiciéndonos. Eso no están en nada, que son unos tacaños, que no saben los otros, que uno me dio $100 nada más y lo saca por YouTube y se lo dice a toda la gente. Enojados, ¿no? Predican por amor al dinero. Luego otro dijo por ahí, ¿no? ¿Verdad? Fui a predicar a tal lugar, dice él, ¿verdad? ¿Y sabe cuánto me dieron? $200 los bárbaros, los ingratos. Si mi troca deja agarrar 100 de gasolina y me fui a matar ahí con ellos. Dice, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿No está ahí? No está ahí, está hablando de chuleta. Está hablando el hombre, no Dios. No se puede amar a Dios ni a dos señores. Hay gente que está siguiendo a falsos ministros de Dios. Y en esas iglesias hay turbación de toda clase. Amén. Hay turbación. En el altar están tocando muchachas y muchachos que están entre ellos de fornicación. Y nadie dice nada. Porque todo es prosperidad. Que Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, que esto y lo otro, y aquí que allá. Amén. ¿Verdad? Y ahí no hay palabra de Dios. Créalo o no lo crea. ¿Verdad? La realidad que se está viviendo. Amén. Amén. Y entonces, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? De pronto el pastor empezó a hablar de santidad y la gente empezó a levantarse. Esto no es conmigo. ¿Verdad? Y se quedó sola. ¿Verdad que sí? Porque la gente, aquí no. Mejor me voy por allá cuando, ¿verdad? Me ven a mí, me dan parte y no me preguntan cómo estoy. Es lo más fácil. Amén. No podemos servir a los señores. Pero ¿qué de nuestra alma, hermanos? ¿Qué del futuro nuestro? Si en Cristo, al obedecer a Él, está seguro todo. Yo hablaba con Dios en esta madrugada o ayer, para esos días he hablado con el Señor. Le decía, Señor, te doy gracias porque yo sé que, ¿verdad? Yo sé que la vejez viene, ¿no? ¿Verdad? Estoy joven todavía, ¿no? Amén. Mi juventud pasada, mi juventud presente. Y un día quizás vendrá. No la quiero ver, pero quizás bien. No lo sé. Yo le digo al Señor, yo sé que esa etapa está asegurada por ti. Yo sé que todo lo que vas a necesitar, ya tú lo tienes listo. Gracias, Señor. Dándole gracias a Dios por la provisión que tendré en el futuro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Agradar a Dios. Es lo que el Señor dice, busquen mi reino y mi justicia, ¿no? Las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces es la base. Agradar al Señor, ¿no? A amarle a Él más que todas las cosas. Por eso el Señor puso algo bien claro, ¿verdad? Tú no puedes amar a tu mujer y a tus hijos más que a mí. ¿Verdad? Porque no vas a poder soportar. ¿Verdad? Porque el día de mañana, ¿verdad? Si Él te pone entre la espada y la pared, te vas a decidir por ella. Pues le digo que las mujeres son un exceso fuerte, no nosotros. Amén. Y entonces el Señor, ¿verdad? Llamó a Mateo, ¿verdad? Llamó a Mateo, que era ¿verdad? A Mateo el publicano, ¿no? Que era recaudador de impuestos. Y a él, pues, le pasaban debajo de agua dinero para hacer cosas chocas. Pero odiado por los judíos, ¿no? ¿Verdad? Mateo, ¿no? Y entonces cuando el Señor lo llamó, dejó
su trabajo y le sigue. Amén. Llamó a Pedro, llamó a Juan, que eran pescadores, y no eran pescadores de 2 pececitos, ¿no? Tenían su barca, ¿no? Eran pescadores fuertes, ¿verdad que sí? El Señor los llamó y les dijo: los haré pescadores de hombres. Dejaron todo y se fueron. Ya no vino más a pescar. Solamente cuando Jesús resucitó, que ellos creyeron que todo ya había terminado, que quisieron irse a pescar otra vez. ¿Ha leído eso? Era un error ahí, ¿no? ¿Verdad? Ellos querían irse a pescar otra vez. Y entonces, ¿verdad? No podemos amar a 2 señores. Ellos dejaron todo lo que estaba pasado. De manera que también nosotros hemos dejado todo lo que está en la vida pasada, hermanos. Entonces, mi punto principal es que usted debe de pensar tal cual es hoy. Un cristiano y una cristiana. Usted no puede hablar que usted es como en su vida pasada, porque usted no ha nacido de nuevo. Así. Usted no puede decir: mi temperamento es así. No, porque el temperamento lo cambia el Señor. Sí, claro que sí. Ni tampoco mis prioridades son estas así, ¿no? O tú me conociste así. No, yo en el Señor, ¿verdad? Nos conocimos con mi esposa haciendo nuevas criaturas. Amén. ¿Verdad? Es más, antes de que ella fuese mi esposa, yo le enseñé esta cosa y le digo: yo no sabía que eso había que dejarlo. Porque donde ella iba, no le enseñaban nada de eso. Esta iglesia que nos enseñan, algunas cosas no las enseñan, que la gente sigue practicando, porque no les enseñan a hacerlo. Pero bien, entonces el amor al dinero es la raíz de todos los males. Un amo es todo aquello que nos esclaviza, hermanos, y Romanos 7:16 lo dice. Romanos 7:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Amén. ¿Verdad? Entonces el pecado esclaviza al ser humano. Amén. Pero en la corriente del mundo, ¿no? El príncipe de este mundo esclaviza la voluntad de la gente. Todo está controlado por el mundo espiritual. Amén. En el mundo hay seres humanos controlados por el espíritu de este mundo, por el príncipe de este mundo, y otros controlados por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. Pero todos estamos sometidos a alguien. Amén. Y entonces uno debe de verdad entender que como cristianos tenemos que despojarnos de todo aquello que nos afecta. Despojarnos de todo peso de pecado que nos cerca, amén, que nos impide crecer. Por eso usted tiene mucha oposición, hermano, porque usted es un ser vivo, usted fue lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. Eso no fue escrito en el libro de la vida, amén. Y usted tiene que cuidarse para Dios. Cuidarse, porque cuando usted hace algo indebido, usted siente remordimientos interiores en su conciencia, en su alma. Usted no quiere que nadie se dé cuenta. Pero Dios se dio cuenta. Usted le sirve a Dios vivo. Entonces, ahí entra la humildad. Y pedirle perdón, perdóname, Señor. Perdóname. Y seguir avanzando, no quedarse postrado. Hay que avanzar, que el Señor perdona, claro que sí, que Él perdona. Pero no podemos, ¿verdad?, nosotros estar con un pie adentro y un pie afuera. No podemos. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Porque quien pierde somos nosotros. Entonces Jesús dijo: no puedes amar a Dios y a las riquezas. Eso es necedad, que eres ese rico. ¿Verdad? Es una bendición tener dinero, ¿verdad que sí lo es, no? Usted tiene como pagar lo que sea. ¿Verdad que sí? Amén. Pero si ese dinero lo está alejando de Dios, ¿qué se imagina? La abundancia es buena y la pobreza tampoco no es buena. Pero Dios nos dice que le busquemos a Él. Y que Él nos suplirá todo lo que necesitamos. Todo. Amén. Y entonces, ¿verdad? Las riquezas, aparte que hace al ser humano orgulloso y tiene de menos a la persona que no tiene nada, y todo eso, ¿verdad? La gente entre más tiene, más quiere. Hay un espíritu de avaricia, ¿no? Y la avaricia es idolatría, ese es un Dios. Sí.
Amén. Y aquí en Nueva York está el dios Mamón. Ese es el dios del dinero. Aquí en Nueva York. Estamos en la gran manzana. Amén. Cuando yo vine a este país me di cuenta que tanto tienes, tanto vales. Sí. Aquí el dinero es lo que manda. Pero entonces la gente quiere tener dinero. Y la gente que está, mira, la gente no tiene necesidad de meterse en problemas inmorales y lo hace como este cantante que se llama Diri, ¿no? No sé cómo se llama, o Dari, algo así, ¿no? Que está en la cárcel, ¿no? Que el juez le ha rechazado la fianza. ¿Verdad? Que salió pateando a una de sus mujeres en un motel. Entonces le pasaron investigando. Hoy salió que fue esposo de Jenny, ¿no? De Jennifer López. ¿Verdad? Y hoy sale que él, pues, ¿verdad? Ha sido corruptor de jovencitas. Filmándolas teniendo sexo. Hoy está en la cárcel. ¿Verdad? Son gente millonaria. Con solo su carrera de cantar no es suficiente. Pero la corrupción, ¿no? Es el príncipe de este mundo, ¿no? Entre más tienes, más quieres. ¿Verdad? Y entre más pecados practicas, quieres conocer otros pecados más. Y más, y más, y más. Y no quiero mencionarlos. No quiero mencionarlos, que se practican. Que la gente que viene de nuestros países aquí se mete en la cultura de este país y se corrompe. Hombres y mujeres. ¡Amasíame! Entonces cuando venimos a Jesucristo, el Señor rompe todo eso. Lo rompe, hermanos. Rompe todo eso, ¿no? Y es por eso que nos dice que permanezcamos como orando. Y hoy ya os digo diciendo lo mismo, ¿no? Pero es que es lo que yo estoy diciendo que hagamos. Que oremos. ¿Me entiendes? Para que poder de verdad mantener sometida, ¿verdad? Esa naturaleza pecaminosa que quiere resucitar. Que está en nosotros ahí, que no se somete, ¿verdad? A la voluntad del Señor. Entonces el Señor dice que no podemos servir a dos señores. No podemos servir. O somos esclavos del pecado o somos siervos del Señor. Amén. Cuando servimos a Jesús debemos, ¿verdad?, olvidarnos de los amos a los cuales le servíamos antes, ¿no? Totalmente, ¿no? ¿Verdad? Me recuerdo a mi mamá, ¿verdad? Cuando yo escucho a algún satanista hablar del niño de Atocha, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Verdad? Cuando yo era un muchacho, ¿no? Era un jovencito, un niño, mi mamá tenía un cuadro grande así, ¿no? De ese santo, ¿no? Un demonio, ¿verdad? Terrible, ¿no? ¿Verdad? Yo decía, mamá, que no sabía lo que hacía, ¿no? ¿Verdad? Y las mamás pues le prendían velitas ahí, ¿verdad? Esas cosas a favor de sus hijitos, mas no sabía que estaban entregando a ellos. ¿Ve qué terrible? Ve qué terrible, ¿verdad? Entonces, cuando mamá se convierte a Jesús, ella quema todo eso, ¿no? ¿Verdad? A Dios, ¿no? ¿Verdad? Todavía uno que Dios verdadero que merece la gloria, la honra, la alabanza, nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor, y nadie. Uno rompe con los dioses cuando uno viene a Jesucristo, ¿sí o no? Amén, hermano, ¿verdad? Con el respeto, con la deshonestidad y tantas cosas, pero ese cambio lo hace el Señor, no uno. Y entonces uno, para mantener esa manera de vivir distinta a la cual Jesús nos ha metido, haciéndonos nacer de nuevo del agua y del Espíritu, uno tiene que seguir las directrices, uno tiene que seguir el consejo de Dios, y eso no lo hace la mayoría. Y es por eso que a veces estamos en dos aguas. Como Israel, ¿verdad? Que le dijo el Señor, ¿no? ¿Qué haces tú tomando agua del Éufrates? O del Nilo, ¿no? Y me has dejado a mí fuente de agua viva. Amén. El agua, ¿no? Decía, yo le hablaba con el hermano Juan ayer, creo que usted era, ¿no? ¿Verdad? Que hablaba, ¿no? Porque la palabra de Dios es agua, como un agua viva. Dice un proverbio que la palabra del Señor, ¿verdad? Es como un vaso con agua fría al alma sedienta. Al alma sedienta que quiere de verdad permanecer en la voluntad perfecta de Dios. Porque mucha gente quiere, pero no se esfuerza. Porque hay debilidad, ¿no? Hay debilidad. Hay pecado, no hay hambre de Dios. Entonces el pecado quita el hambre de Dios. Amén. Entonces es importante que nosotros nos cuidemos. Mateo 6:24, ¿no? No podéis amar a dos señores. O amarás uno o amarás al otro. O puede una mujer amar a dos maridos. Es así.